vamos a hablar de esta película que se va a estar estrenando mañana en los cines, pero bueno, la vamos a estar desarrollando aquí, o sea, por fuera del marco de lo que es Platea Preferencial, y que luego va a estar disponible a través de la plataforma de Paramount Plus a partir del 3 de noviembre. Estamos hablando, como ahí lo vemos en el graph, de El Rapto, una película protagonizada por Rodrigo de la Serna, y que casualmente, porque recién estábamos hablando de estos contextos por ahí históricos y también bisagras que se viven dentro de la sociedad argentina, y esto tiene que ver con la vuelta de la democracia, y donde muchos argentinos de pronto se habían exiliado por cuestiones políticas, porque habían corrido incluso riesgo su integridad física, y que en un momento deciden volver a la Argentina. Entonces, bueno, la película está ambientada en ese momento de transición, donde la democracia está como muy fresca, y donde muchos argentinos están volviendo, y ahí es donde tiene su lugar protagónico, insisto, el personaje de Rodrigo de la Serna. Está basada, y cuando digo basada es que no es literalmente la misma historia, pero está inspirada en el libro de Martín Sivak, El salto de papá, y de ahí es donde se toma como la historia madre, digamos, para luego desarrollar esta ficción. Pero primero veamos el tráiler y luego vamos a empezar a compartir fragmentos de esta entrevista con Rodrigo de la Serna y con Daniela Colli, su directora. Es un orgullo traer de vuelta a los argentinos a su país. ¿A dónde estuvieron exiliados? ¿Uruguay? Sí. ¡Otra vez gana el hermano mayor! Yo no me veo trabajando acá. Estoy hablando con colegas, se están rearmando, puedo, asociarme a un estudio. Te desanimás fácilmente vos. Hola. Secuestraron a Miguel, me van a dar las indicaciones. Dijeron que cabe la posibilidad de un atentado hacia la familia hoy. Vamos a pasear un rato, doctor Levy. Vení con la guita. Despacio. ¿Y Miguel? ¡Rajá, boludo, rajá! Entregamos el dinero, ahora hay que esperar. Yo sé que es un asunto familiar, pero tienen que vender la empresa mientras puedan. Va a hacer cargo Julio, que firma como presidente. Julio puede ir preso y a nadie le importa. Agarremos todo lo que tenemos y que nos vayamos ya. Yo no soy delincuente de nada. No me voy a fugar. Hace 45 días secuestraron a mi hermano, doctor. El Estado tiene que investigar. El Estado tiene responsabilidad. ¿Dónde está mi hermano? Hay un grupo súper especializado. Si me preguntan a mí, es lo que yo haría. No hubo ningún avance. Le entregamos 100.000, 50.000 después. Nos prometieron liberarlo, por favor. Van a recibir instrucciones dentro de 48 horas. La dictadura dejó una manga de psicópatas con poder que sigue operativa. No, eso se terminó y no va a volver a ser así. Bueno, ahí veíamos el trailer de la película realmente te deja cautivo. Bueno, que es Rodrigo. Y bueno, te iba a decir, la actuación de él es excepcional y además, bueno, está acompañado, te iba a decir, de coralmente, ¿no? Todo de un grupo de actores que le da el nivel que esta película tiene y que incluso fue ovacionada tanto en los festivales de Venecia como de Toronto, así que también vale la pena señalarlo. Bueno, vamos a ir al primer recorte de esta entrevista que tuvimos oportunidad de hacerle a Rodrigo de la Serna, donde nos empiezan a contar cómo fue recrear este contexto histórico, cómo fue volver para atrás en el tiempo, posicionarse en aquella coyuntura que nos tocaba vivir como argentinos y a partir de ahí desarrollar esta historia en el cine. Que me imagino que para ambos habrá sido un desafío contar una historia tan compleja en una época, para los argentinos también muy compleja, y cómo fue recrear todo ese escenario. Bueno, un trabajo arduo, ¿no? Ya recrear cualquier social histórico desde lo cinematográfico requiere, bueno, la gente de arte, de vestuario, lo que han hecho es extraordinario en este caso, ¿no? Pero bueno, Daniela es la que más te puede decir porque es la directora y empezó con el guión hace 5 años, ¿no? A escribirlo. Sí, empezamos hace 5 años, pero también hubo algo, no solamente el trabajo de arte y de vestuario, que es impresionante en la película, porque te hace... Es difícil para nuestra cinematografía local trabajar el trabajo de época. Es un cambio. ¿Por qué? Porque los exteriores están recontra modificados y estás contando una historia de hace 40 años y tenés que contar un Buenos Aires
que ya no existe. Y en las industrias locales, cada vez que uno tiene que hacer eso, bueno, tienen que ir a buscar qué lugares de la ciudad quedan. Pero también hicimos un trabajo desde la actuación, digo, con Rodrigo y con el resto del elenco, que hay una forma de construir la cadencia. Sí, de hecho las personas de la generación de mis padres, y sobre todo estos más intelectualizados, ¿no? Estos militantes políticos, era en lo discursivo, la pausa. Las entrevistas antes eran... Había 10 segundos de silencio a veces, ¿no? Esas entrevistas famosas de Hugo Guerrero Martínez, ¿no? Entonces hay que empezar a meterse en la época, que es un trabajo muy hermoso de la actuación, empezar a entender desde la afuera también cómo va... Era otro mundo, básicamente era otro planeta casi, ¿no? En los 80. Bueno, era otro planeta, como decían, y bueno, con esto, insisto, no voy a spoilear absolutamente nada, pero la imagen con la que comienza un poco la película es esta vuelta de estos argentinos, que era un avión, digo, lleno de argentinos que volvían al país, y hasta algo que me llamó mucho la atención, digo, nos parece literalmente de otra vida, gente fumando arriba del avión, o por ahí parados hasta el instante antes de que ya suene, ¿viste? Hoy es como que hay un montón de protocolos y de medidas de seguridad que nos parece literalmente que fue en otros contextos históricos y por ahí pasaron 40 años, digo, tampoco es que pasó tanto tiempo, pero eso está muy bien recreado. Bueno, las locaciones, como ella comentaba, y los interiores también. Pues es una casa de aquel entonces. El empapelado, las cortinas, todo está sumamente bien logrado. Bueno, pasamos ahora a lo que tiene que ver con la composición del personaje propiamente, donde vamos a ver que... ¿Es un hecho real o es ficcionado? Bueno, en realidad, por eso te decía, está basado en este libro, que este libro claramente relata un hecho real, pero la historia está contada en el cine no exactamente como sucedió, sino que está ficcionada en base a la historia que escribió Martin Sivak sobre lo que le sucedió a su padre. Pongo brevemente en contexto: una familia que pertenece a un grupo inversor inmobiliario, claro. Sí, la familia Sivak. Bueno, por eso te decía. Y que a partir de ahí, bueno, una serie de sucesos que van pasando y que el nombre de la película, El Rapto, en realidad termina siendo como el punto de partida, no la película en sí. Porque a raíz de ese punto de partida es donde empieza una debacle familiar y personal del personaje, insisto, que encarna Rodrigo de la Serna, y así nos lo cuenta. ¿Cómo fue trabajar todo ese amper, toda esa curva, bueno, con lo que le termina sucediendo al personaje? Fue un trabajo bastante difícil, desde lo emocional, ¿no? Sobre todo, y lo físico. Bueno, el hecho de engordar 7, 8 kilos ya, eso te coloca en otro lugar. Fumar tanto, ya hay como una toxicidad en el cuerpo y en la respiración. Una generación de seres humanos que también estaba obligada por mandato a reprimir las emociones, a reprimirlas, a no comunicar, a no pedir ayuda. ¿Cómo no te vas a convertir en un personaje paranoico cuando volvés a un país lleno de ilusión? Es tu gran apuesta, traes a tu familia. Y te encontrás con esta cachetada. Y te encontrás con esta cachetada, por eso es una tragedia, no es un drama. Es un hecho externo que pone en paréntesis tu vida y todas tus decisiones. Esa es la diferencia entre una tragedia y un drama. Un drama a veces viene de la concatenación de decisiones personales. Es verdad. Una tragedia es un hecho externo que atraviesa al personaje, le suspende la vida y otra vez se suspende la vida. Porque primero es el golpe de Estado y después es un secuestro extorsivo en plena democracia a su hermano, que es el único referente con el cual se siente tranquilo y lo ves a los 5 minutos de película. Bueno, la salud mental también tiene que ver con un contexto histórico. Bueno, por eso, ¿no? No vamos a entrar en detalles porque de ahí va mucho la trama de la película, pero insisto, es una familia y un personaje en particular que se pone al hombro una familia y donde este hecho, que es el título, El Rapto, termina siendo un punto de inicio para un montón de cuestiones en donde son víctimas de la complicidad de todo un sistema y que es realmente muy interesante cómo lo abordan. Y por último, preguntarle, por supuesto, tanto a la directora como a Rodrigo, en el caso de Rodrigo, por qué aceptó este protagónico, y en el caso de la directora, entre tantos guiones, ¿por qué eligió llevar a la pantalla El Rapto? ¿Por qué elegiste llevar a la pantalla grande este proyecto y por qué decidiste aceptar este protagónico? Personalmente siempre me había preguntado cómo había sido la transición entre la dictadura y la democracia y digo, eso que uno daba
pero no encontraba el material. El disparador fue la novela de Martín Sivak, El salto de papá. El salto de papá. Y digo, si hago una gran abstracción, porque es una interpretación muy libre, digo, de la novela, era pensar cómo se atraviesan dos duelos, los personales y los ideológicos. Y encontré la excusa en esa novela, ¿no? Digo, de un personaje que tiene que atravesar duelos. Creo que ese fue como un principio disparador y qué se hace con las tragedias. En mi caso, ¿cómo decir que no? Primero me cautivó literariamente el guión, ¿no? La época, las contradicciones que tenía el personaje. Es como un banquete para un actor, ¿no? Te ofrecen eso y medio como que no podés negarte. Fue maravilloso. Conocerla a Daniela y entender que teníamos visiones muy... incluso hasta complementarias, ¿no? Trabajar con ella fue maravilloso. Nada, su propuesta me cautivó de inmediato y creo que el resultado está a la vista. No, siempre digo lo mismo, ya es medio una muletilla, pero es un objeto cinematográfico muy puro, del cual estamos muy orgullosos y siento que es un gran trabajo que hemos hecho, tanto ella como yo y todo el equipo. Y de esta manera entonces veíamos, bueno, tanto como, insisto, a su directora como al protagonista, adelantarnos y contarnos de qué se trata esta película, que como les decía, va a estar disponible en todos los cines a partir de mañana. Y luego, bueno, obviamente no la vamos a incluir en platea porque ya hicimos un desarrollo bastante extenso de la película. Y luego, a partir del 3 de noviembre, ya disponible a través de la plataforma de Paramount. Qué lindo, che, la verdad que me gusta, muy buen trabajo, sí. Dan ganas de ir a verla. Total. Bueno, muy bien.